Bueno, para comenzar vamos a iniciar primero con una introducción acerca del panorama energético mundial y el calentamiento global. Posteriormente vamos a pasar al caso de estudio, que es el análisis del ciclo de vida del etanol obtenido a partir de la caña de azúcar. Posteriormente el análisis del inventario, la evaluación del impacto y por último las conclusiones y las propuestas de mejora. Primero vamos a hablar acerca del panorama energético mundial. Como podemos observar en esta gráfica, la principal energía utilizada hoy en día es los combustibles fósiles. Sin embargo, como bien sabemos, el uso de estos combustibles tiene un impacto directamente con lo que es el medio ambiente, debido a que este tipo de combustibles, en general, la quema de este tipo de combustibles es precursor de gases de efecto invernadero, lo que provoca el calentamiento global. Además, en segunda parte podemos observar que tenemos el gas natural como segunda fuente de energía y por último tenemos las energías renovables y la energía nuclear por último. Se espera que para el 2040 el uso de combustibles fósiles siga en aumento y por lo cual nos vamos a seguir enfrentando a una problemática ambiental realmente severa. Debido al uso de estos combustibles fósiles, se tiene que el mayor gas de efecto invernadero que se tiene actualmente es el dióxido de carbono. Sin embargo, hace algunas décadas las emisiones de este tipo de gas no habían sobrepasado las 300 partes por millón. Sin embargo, de unos años para acá, estas 300 partes por millón se rebasaron por completo. De hecho, nunca se había tenido que se rebasaran, siempre oscilaba mucho menor a 300 y ahorita estamos enfrentando esa problemática. Debido al anterior, los gases de efecto invernadero provocan lo que es el calentamiento global. Si bien el efecto invernadero es un proceso natural de la Tierra para mantener las temperaturas óptimas de nuestro planeta, podemos ver que el Sol, la radiación del Sol, entra hacia la atmósfera, la Tierra absorbe parte de esta radiación y parte de este calor es liberado al espacio. Sin embargo, cuando tenemos un aumento de los gases de efecto invernadero, este calor irradiado hacia el espacio es más difícil de liberar y es lo que provoca que se haga el calentamiento global. Bueno, como consecuencias del calentamiento global tenemos el daño de los corales, el aumento de los niveles del mar, derretimiento de permafrost, incendios forestales, entre algunos otros. Bueno, para comenzar a hablar del análisis del ciclo de vida, el análisis del ciclo de vida es una herramienta de gestión ambiental, la cual nos va a permitir evaluar cuáles son cada uno de los impactos involucrados en el proceso de un producto, desde la extracción de la materia prima hasta el fin de la vida útil. Podemos ver que las etapas es desde la extracción de la materia prima, su procesamiento, la manufactura, la utilización del producto, el transporte. Primero va el transporte antes de la utilización y por último el fin de la vida útil del producto, ya sea en reciclaje, en desecho, etcétera. El análisis del ciclo de vida está regido por la norma ISO 14040, la cual nos define cuáles son las etapas de análisis para realizar esta evaluación. Primero tenemos la definición de los objetivos y el alcance de estudio. En esta etapa se va a definir lo que son las fronteras del sistema y la unidad funcional, es decir, a partir de qué punto vamos a analizar el producto, es decir, qué funciones va a fungir este producto, además en qué zona geográfica se va a hacer el análisis, el espacio temporal que se va a analizar. Posteriormente tenemos el análisis del inventario, en donde se van a recopilar los datos de entradas y salidas de materia y energía involucradas en el proceso, además de las emisiones de CO2, entre otros gases.
Posteriormente, una vez realizado el inventario, se procede con los datos obtenidos del inventario, se procede a la evaluación del impacto para ver cómo las fuentes involucradas en este proceso nos están afectando al medio ambiente. Y posteriormente se hace una interpretación para poder ver cuáles son las posibles mejoras que se puedan hacer. Como ventajas y desventajas del análisis del ciclo de vida, tenemos que permite identificar oportunidades para mejorar el desempeño ambiental. Además, obtenemos información ambiental para facilitar la toma de decisiones y es una herramienta completamente integral. En cuanto a las desventajas, tenemos que es un análisis complejo debido a que se tiene que recopilar una gran cantidad de datos, además de que estos datos la mayoría de las veces es muy limitada. Y este análisis no es un análisis a corto plazo, es decir, que se lleve en muy poco tiempo, requiere de bastante tiempo y bastante trabajo. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el caso de estudio. Bueno, principalmente vamos a hablar de lo que es el etanol, el cual, como podemos ver en la imagen, es una molécula constituida de 2 átomos de carbono, 5 hidrógenos y un grupo OH unido a un carbono. Entonces, el etanol es un biocombustible, empleado como biocombustible utilizado de una mezcla con gasolina que se conoce como gasohol o alconafta, o simplemente se utiliza solo. El etanol se obtiene a partir de la fermentación de diversas materias primas que contengan, en su mayoría azúcar para hacer fermentar y producir el etanol. Existen principalmente 2 tipos de etanol que se utilizan como combustible, que es el hidratado y el anhídrido. Dependiendo de la calidad que yo quiera para una determinada maquinaria, es el tipo de etanol que se va a producir. ¿Por qué utilizar etanol? Principalmente el etanol es el que tiene una mayor potencia comparado con la gasolina. Es decir, para tener la misma potencia se requiere una menor cantidad de etanol a comparación de la gasolina. Entonces, la relación de aire-combustible para la gasolina es mayor. Esto se va a ver reflejado en las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por eso es que proponemos el uso de etanol como un combustible, el cual nos daría mayor potencia y menor emisiones de gases de emisiones de CO2 a la atmósfera. Ahora, los objetivos del proyecto, en este caso, vamos a determinar las cargas ambientales y vamos a hacer el estudio de las materias primas, el proceso de producción y uso de cada una de ellas para hacer estrategias de mejora y posteriormente hacer una adaptación y mejora al proceso, lo cual nos permita reducir, si bien en el proceso hay una determinada emisión de CO2, se va a buscar reducir estas emisiones de dióxido de carbono. El alcance de estudio, el funcionamiento de nuestro sistema va a ser, que es el etanol, va a ser utilizado como biocombustible. La unidad funcional es la cantidad de etanol producido por día y las unidades adicionales es 1 tonelada de etanol, 1 tonelada de caña de azúcar y de melaza. Los límites del sistema, la producción de etanol va a ser localizada en lo que es la Glorieta Veracruz y la temporalidad va a ser de 1 año. O sea que vamos a hacer la evaluación de la producción de etanol por día durante 1 año, desde la producción de materia prima hasta el producto final. Las etapas excluidas son principalmente lo que es el tratamiento o mantenimiento de la maquinaria, así como la fabricación de la misma. Las herramientas empleadas para este análisis fueron Sigma Pro, el cual este software hace una caracterización de cada una de las etapas, posteriormente hace la evaluación del daño de cada una de ellas, dando una normalización para cada etapa y les da una determinada ponderación. Después hace la adición de cada uno de estos impactos que tiene cada etapa y posteriormente se hace la evaluación del daño. En este caso, la base de datos fue Coinvent 3 y el método empleado fue Recite Endpoint. En esta lámina les muestro el proceso de producción de etanol. En este caso es cuando se produce el etanol hidratado, en el cual partimos de lo que es la caña de azúcar, el cual pasa a un proceso de lavado o muchas veces de molienda y posteriormente lavado, dependiendo de la calidad de la caña, donde se obtiene el gabazo. El líquido que se obtiene después del lavado se lleva al proceso de fermentación. Este líquido es la melaza.
A este líquido en el proceso de fermentación se le agregan ciertos nutrientes o levaduras, lo cual va a producir lo que es el etanol junto con vinazas. Entonces, para su separación se lleva a un proceso de destilación donde tenemos el etanol y tenemos por otro lado las vinazas. Ahora, si se quiere producir un etanol más puro, a estas etapas del proceso se le agrega lo que es otra etapa, que es clarificación y también el filtrado, así como también una deshidratación al etanol hidratado que se tiene. Con esto se busca tener lo que es un etanol con menor cantidad de agua y que sea un etanol más puro. En general el proceso es muy similar al otro, nada más salvo estos inconvenientes que se tiene que agregar mayor cantidad de combustible para poder realizar estas operaciones de clarificación y de secado. Ahora, el análisis del inventario de ciclo de vida consistió principalmente en la producción de la caña desde el plantamiento de la semilla hasta su transporte, cuando ya se tiene la caña. En este diagrama podemos ver las diferentes cantidades de materia, de las especies que se utilizaron para lo que es la preparación del suelo, la plantación, el control de algunas malezas, el riego, la aplicación de fertilizantes, la cosecha y el transporte. Posteriormente, ya que se tiene la caña y se lleva un proceso de transporte, en este diagrama vemos lo que es el tratamiento de la producción de caña de azúcar para poder obtener lo que es la melaza. Igualmente tenemos los diferentes flujos de entrada de las diferentes especies para poder producir lo que es la melaza. Posteriormente, esta melaza también se hizo el análisis ya para la producción del etanol anhidro, en el cual vemos las diferentes cantidades de materia de los diferentes flujos que se requieren para cada una de las etapas del proceso que mencioné anteriormente. Ahora bien, en la evaluación del impacto se muestran lo que son las gráficas obtenidas en el software Sigma Pro. En esta gráfica podemos observar la acumulación de las fases del análisis de ciclo de vida. Se dividió en 3 etapas, lo que es la producción de la caña, las melazas y el etanol. En esta gráfica podemos observar la acumulación de cuáles son las categorías de impacto que tienen mayor incidencia. Podemos observar que una de las principales es el uso de energía no renovable, además del calentamiento global y la respiración de inorgánicos. A partir de lo anterior, podemos evaluar el potencial de impacto por categoría. A partir de la comparación de la etapa de la producción de etanol con la de la melaza, podemos observar que tenemos una mayor incidencia de impactos en cuanto a la producción de melaza comparada con la del etanol. Principalmente en esta parte tenemos la presencia en ambas, tanto en el etanol como en la melaza, del calentamiento global. En esta parte, en cuanto a la fermentación, es el punto clave del calentamiento global debido a que se tienen emisiones de CO2 al realizar la fermentación. Posteriormente se comparó lo que es el potencial de impacto de la melaza con la producción de caña, y podemos ver que el impacto en cuanto a melaza es realmente insignificante comparado al de la caña. Principalmente el uso de energía no renovable es el mayor impacto que tenemos en la producción de caña. Y además de que para producir la caña tenemos que adicionar diferentes tipos de fertilizantes, los cuales son precursores de la contaminación. Bueno, aquí tenemos el análisis comparativo por sustancia de acuerdo a la respiración de inorgánicos, el calentamiento global y la energía renovable. Energía no renovable. Como vemos, para la energía no renovable, quien tiene el mayor impacto es el uso de diésel. Sin embargo, el nitrato de amonio también es el que tiene un mayor impacto en lo que es esta evaluación ambiental. También se ve como para la energía no renovable el impacto es mayor. Esto es debido a que se consideró desde el transporte hasta la utilización de maquinaria y posteriormente el tratamiento que se le hizo a la melaza para producir el etanol. Aquí tenemos las sustancias que intervienen en la respiración de inorgánicos, en la cual vemos que los óxidos de nitrógeno son los que aportan una mayor cantidad de impacto debido a que son las que se utilizan en mayores cantidades.
a diferencia de óxidos azufrados, que son los que se utilizan en menor cantidad. Entonces, los óxidos de nitrógeno son los que más van a repercutir en la producción y también en el efecto de la contaminación ambiental. Ahora, las condiciones y conclusiones y propuestas de mejoras. Bueno, para concluir con este análisis, pudimos observar que las categorías que tienen mayor impacto es el uso de energías no renovables, el calentamiento global, así como la respiración de sustancias inorgánicas. Además, a partir de identificar las categorías de impacto con mayor incidencia, pudimos identificar la operación en donde se está teniendo el mayor número de impactos, lo que es la producción de la caña de azúcar, debido al tipo de tratamiento que se le debe dar al suelo con los fertilizantes y bueno, para estos fertilizantes para poder llevar a cabo una buena plantación y el control de plagas. Ahora, como propuestas de mejora tenemos realizar un sistema de riego por goteo, el uso de energías renovables y sustituir los fertilizantes inorgánicos por orgánicos. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte.